Ella creía que solo intentaba escapar del incendio, pero en 30 segundos tuvo que tomar una decisión de la que dependían dos vidas y su propio destino. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. Se acercan nuevas historias que no te puedes perder. La noche se extendía sobre Red Rock Crossing como un manto espeso y silencioso. Un cielo inmóvil en el que ni siquiera las estrellas parecían querer respirar. Las calles dormían bajo la penumbra. Y el único signo de vida era el parpadeo tembloroso de las lámparas de aceite detrás de algunas ventanas. En lo alto de la colina, un edificio envejecido por los años mantenía su vigilia habitual. El orfanato, con sus paredes de madera oscurecidas por el tiempo y sus cimientos llenos de historias que nadie quería recordar. Allí dentro, en la habitación común, donde se alineaban las camas de hierro, la noche avanzaba con la misma monotonía que siempre. Los niños dormían en silencio, envueltos en mantas remendadas, cada uno con su pequeño mundo de sueños y temores. La luz tenue de la luna se filtraba por las ventanas, dibujando resplandores pálidos sobre las vigas del techo. Nada anunciaba que esa aparente calma estaba a punto de quebrarse de una manera que cambiaría para siempre la vida de todos. El primer indicio no fue un sonido, sino un olor, un aroma áspero, casi imperceptible al principio, que se deslizó bajo la puerta y recorrió el suelo como un susurro venenoso. Si alguien hubiera estado despierto en la cocina, tal vez habría visto cómo una chispa diminuta, nacida de un leño mal apagado, encontraba un atrapo viejo y seco, y luego otro, y después una astilla de madera. El fuego empezó pequeño, casi tímido, pero creció con rapidez, alimentándose del polvo acumulado y de la madera vieja que llevaba décadas esperando el primer soplo de desgracia. En cuestión de minutos, el humo comenzó a trepar por el pasillo, avanzando de paso en paso con una familiaridad siniestra. En la habitación común, un niño tosió en sueños, luego otro, y el murmullo del sueño infantil empezó a descomponerse en inquietud. La luz rojiza apareció primero como un reflejo lejano, una vibración tenue que se colaba entre las sombras, hasta que el crujido de las tablas alertó a los más sensibles. Fue entonces cuando la señorita O'Reilly, que hacía guardia aquella noche, abrió los ojos sobresaltada. Su instinto la empujó a levantarse, pero antes de dar 2 pasos ya había entendido que algo iba terriblemente mal. Con la voz quebrada por el miedo, lanzó un grito que rompió el silencio como un disparo. ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Rápido! Los niños despertaron sobresaltados, sin comprender, frotándose los ojos mientras el humo los envolvía, como un presagio oscuro. Las llamas ya habían alcanzado el pasillo y el aire se hacía pesado, irrespirable. La señorita O'Reilly intentaba mantener el control, empujando a los pequeños hacia la salida con una mezcla de desesperación y urgencia. Pero en momentos de peligro, incluso los adultos se vuelven criaturas de instinto, y ella, como otros en el edificio, procuraba proteger a aquellos que conocía mejor, aquellos que llevaban más tiempo con ella, aquellos con rostros que habían formado parte de su día a día. Los recién llegados, los de piel más oscura, los que aún no tenían historia dentro del orfanato, quedaban rezagados en la confusión sin que nadie lo notara. Emma Gray, que apenas tenía 10 años, despertó aturdida, con la garganta ardiendo y los ojos llorosos. El humo la rodeaba, confuso y agresivo, y por un instante creyó estar atrapada en una pesadilla. Pero el calor creciente y el sonido de los niños llorando la trajeron de vuelta a la realidad. Se sentó en su cama, respirando con dificultad, buscando un punto de referencia en medio del caos. No tardó en ver a la señorita O'Reilly empujando a los niños hacia la puerta, y sin pensarlo demasiado, Emma se puso en pie y avanzó con el grupo. Un par de manos la agarraron por los hombros y la empujaron hacia adelante. Entre gritos y tropiezos, el camino hacia el exterior parecía la única posibilidad de seguir viva. Sin embargo, cuando ya estaban cerca de la salida, un sonido fino y desgarrador se elevó por encima del estruendo del fuego. Un llanto pequeño, pero tan desesperado que atravesó las paredes del miedo. Emma detuvo sus pasos con brusquedad. Ese llanto no era uno cualquiera. Lo había escuchado durante una semana entera, cada día que pasaba alimentando a los 2 bebés recién llegados al orfanato. Los gemelos de rasgos apaches,
envueltos en una manta vieja cuando los dejaron en la puerta. Nadie sabía de dónde venían exactamente, solo que necesitaban cuidados, y Emma había sido una de las pocas que respondió sin prejuicios a aquella fragilidad. Los recordaba agitando sus manitas, respirando con dificultad, observándola con ojos que parecían entender más de lo que un bebé debería. Ahora su llanto estaba allí, detrás de ella, dentro del ala más profunda del edificio, justo donde las llamas avanzaban sin control. Entre Emma y la puerta había aire limpio, había vida, había un futuro. Entre ella y el llanto había fuego, humo y la certeza de que nadie más iría a rescatar a los bebés. Sintió que el tiempo se suspendía en un punto doloroso. Podía seguir avanzando y salvarse sin cargar con el peso de ninguna decisión. Podía simplemente ser una niña más. Pero también podía girar en sentido contrario y elegir lo que sabía que nadie más haría. El llanto volvió a sonar, esta vez más débil, más urgente. Emma cerró los ojos un instante, como si buscara en su interior la fuerza para aceptar lo inevitable. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión. Sin decir nada, se apartó del grupo, se liberó de las manos que intentaron detenerla y echó a correr hacia el interior del edificio, contra la corriente de humo y calor. La señorita O'Reilly la vio apenas unos segundos antes de que desapareciera por el pasillo ardiente, pero en el caos no tuvo tiempo ni de gritar su nombre. El corredor estaba casi irreconocible. Las tablas crujían bajo sus pies, algunas ya debilitadas por el fuego. Las brasas caían desde el techo, y el humo golpeaba su rostro como si quisiera empujarla hacia atrás. Emma corría a ciegas, guiada solo por la memoria de un edificio que ya no existía como lo había conocido. El calor era insoportable. Sentía cómo la tela de su camisón comenzaba a chamuscarse y el aire raspaba su garganta como vidrio. Aún así, el llanto seguía marcándole el camino. Giró a la izquierda, sabiendo que detrás de esa puerta estaba la habitación de los bebés. El interior era un infierno. Las llamas ascendían por las paredes y el humo se acumulaba en una espesa nube que bajaba desde el techo. Las cunas de madera estaban demasiado cerca del fuego y los gemelos lloraban con todas sus fuerzas, agitando los brazos, incapaces de comprender el peligro que los envolvía. Emma sintió que su corazón se quebraba al verlos así, tan pequeños y tan solos. Se acercó corriendo y tomó al primero en brazos. Luego, con esfuerzo, alzó al segundo. Juntos pesaban más de lo que había imaginado, y por un instante sus brazos flaquearon, pero los apretó contra su pecho con determinación. Darse la vuelta fue lo más difícil. El calor parecía haber aumentado aún más, y cada paso hacia el pasillo requería una fuerza que Emma no sabía que tenía hasta ese momento. El humo la envolvía, le nublaba la vista, la hacía toser hasta casi desvanecerse. Los bebés lloraban sin cesar, sus pequeños cuerpos temblaban de miedo. Emma avanzaba como podía, un paso, luego otro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El corredor parecía interminable, como si el fuego quisiera devorarla antes de permitirle llegar a la salida. Finalmente, un soplo de aire frío le rozó el rostro. La puerta estaba cerca. Corrió con todas sus fuerzas, apretando a los gemelos hasta que le dolieron los brazos. Cuando sus pies tocaron la tierra del exterior, el mundo pareció inclinarse, como si el infierno que acababa de dejar atrás todavía intentara arrastrarla. Cayó de rodillas en la hierba dura. Detrás de ella, un estruendo retumbó por toda la colina. Una parte del techo se desplomó, lanzando al cielo un torbellino de chispas y humo negro. Los gemelos lloraban, pero estaban vivos. Emma trató de respirar con normalidad, aunque cada inhalación era una punzada ardiente. Varias personas corrieron hacia ella, pero se quedaron heladas al ver a quién sostenía en brazos. Los ojos de todos se posaron primero en los bebés, no en la niña chamuscada que los había cargado desde el corazón del desastre. Era evidente que aquellos niños no eran del pueblo. Sus rostros, su piel, incluso el pequeño collar de cuentas que llevaba uno de ellos. Todo hablaba de un origen que muchos consideraban enemigo. Entre la multitud, un hombre observaba con una expresión dura, marcada por el resentimiento y el dolor. Mark Crow. Su hermano había muerto hacía poco, víctima de un ataque atribuido a los apaches, y desde entonces su vida se había reducido a patrullar, vigilar y odiar. Cuando comprendió que Emma había salvado a 2 niños apaches,
Su mirada se volvió aún más oscura. La confusión se dispersó como un gas que cambia de dirección con el viento. Las voces comenzaron a elevarse, primero en susurros, luego en palabras afiladas. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién los trajo? ¿Estaban infiltrados? La hermana Agnes, la directora del orfanato, llegó minutos después, con el rostro cubierto de hollín y las manos temblorosas. Cuando vio a los gemelos, su expresión se endureció. Había guardado un secreto que ahora se convertía en un peso insoportable. Sabía que un apache los había dejado bajo su cuidado, junto con una bolsa de monedas de oro, pidiéndole que los protegiera hasta que pudiera recuperarlos. Agnes había ocultado la verdad por miedo a lo que pudiera causar, pero el silencio había estallado ahora como parte del incendio. Las palabras se volvieron acusaciones, sugerencias de enviarlos al fuerte militar más cercano, donde sabrían qué hacer con ellos. Pero todos sabían, incluso quienes lo proponían, que eso equivaldría a condenarlos a enfermedad, abandono o algo peor. Emma escuchaba todo sin soltarlos ni un instante. Sus brazos dolían, pero no los dejaba ir. Había arriesgado su vida una vez y ahora sentía que debía hacerlo de nuevo, aunque esta vez el fuego no ardiera en las paredes, sino en los corazones de quienes la rodeaban. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un tono grisáceo, Emma ya tenía la convicción clavada en el pecho. No permitiría que los gemelos fueran llevados a un lugar donde los tratarían como una amenaza. Ella los había salvado del incendio, y de alguna manera inexplicable, sentía que su destino estaba unido al de ellos. No sabía cómo lo haría, ni qué consecuencias tendría, pero esa certeza era más fuerte que el miedo que la envolvía. Pensó que la peor parte había pasado. No sabía aún que las verdaderas pruebas apenas estaban comenzando. El amanecer cayó sobre Red Rock Crossing con una luz pálida, casi indecisa, como si incluso el sol temiera iluminar los restos del incendio. El aire olía a humo y madera quemada, y los habitantes del pueblo, todavía confusos por la tragedia, trataban de comprender cómo un lugar que había albergado tantas vidas podía reducirse a un esqueleto ennegrecido. Emma, exhausta y cubierta de hollín, permanecía en el interior de la casa de la señora Thompson, la vecina que había accedido a albergar a los bebés durante las primeras horas de caos. A su lado, los gemelos dormían inquietos en una cesta improvisada. Emma no los perdía de vista. Cada pequeño movimiento, cada suspiro, era motivo para que se inclinara sobre ellos con la ansiedad de quien ha visto la muerte demasiado de cerca. La calma relativa que se respiraba en aquella casa se quebró de manera abrupta cuando resonaron pasos firmes en el porche. La puerta se abrió sin esperar respuesta, y en ella aparecieron Mark Crowe, el juez del condado y 2 soldados uniformados. Emma sintió que el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que por un momento pensó que se desmayaría. Los hombres avanzaron con la rigidez de quienes no habían acudido para conversar, sino para ejecutar una decisión que ya estaba tomada. Crowe clavó la mirada en los bebés, como si fueran una pieza de evidencia en un juicio pendiente. El juez se aclaró la garganta y pronunció palabras que sonaron frías, distantes, ensayadas. Hablaba de seguridad, de orden, de la necesidad de proteger al pueblo, pero cada sílaba que salía de sus labios no hacía sino empujar a Emma hacia un abismo interior. Sabía lo que esas palabras significaban: separación, abandono, un destino incierto para los gemelos. Uno de los soldados, sin mostrar emoción alguna, dio un paso hacia la cesta. En el mismo momento, Emma sintió que algo dentro de ella se rompía. No fue un pensamiento elaborado ni un acto planeado, sino un impulso nacido de lo más profundo de su ser. Una convicción que no sabía que había madurado en su interior desde que corrió entre las llamas. Dio un salto hacia la cesta. Tomó a los 2 bebés en brazos, con la misma ferocidad con la que los había protegido del fuego, y retrocedió tambaleándose. Los hombres se quedaron paralizados, sin esperar una reacción tan repentina. Y aprovechando el instante de sorpresa, Emma salió disparada hacia la parte trasera de la casa. La señora Thompson gritó su nombre. Los soldados reaccionaron tarde. Mark Crowe lanzó una maldición, pero ya era demasiado tarde. Emma abrió la puerta trasera y corrió hacia la inmensidad de los campos. El aire frío golpeó su rostro y sintió como sus pies descalzos se hundían en la tierra húmeda. Los gemelos comenzaron a llorar,
alarmados por el movimiento brusco, pero Emma los sostenía con fuerza, tratando de calmar sus sollozos mientras avanzaba a trompicones campo a través. Sabía que no tenía tiempo. Sabía que la perseguirían. El terreno era áspero y desparejo. Tropas de arbustos secos le arañaban las piernas, y los pequeños cauces que cruzaban los prados se convertían en obstáculos que debía sortear con cuidado para no caer con los gemelos en brazos. Pero incluso mientras jadeaba, mientras sentía que el aliento se le escapaba y que sus brazos flaqueaban bajo el peso de los bebés, algo dentro de ella no dejaba de empujarla hacia adelante. No podía permitir que los tomaran. Los veía en su mente en manos de soldados, en un fuerte militar, donde no serían más que un problema logístico, donde nadie los miraría a los ojos como personas. Emma, aun siendo apenas una niña, entendía demasiado bien lo que significaba ser olvidado por quienes deben cuidarte, y sabía que esos bebés no sobrevivirían a un destino así. La figura de una pequeña casa de ladrillo claro apareció en la distancia, al borde del camino que bordeaba los llanos. Era la casa de Elizabeth Harper, la mujer que había cuidado de Emma cuando estuvo enferma años atrás. No había en la vida de la niña otra figura adulta que le inspirara tanta confianza, y aunque no sabía si ayudaría esta vez, sabía al menos que allí habría un corazón dispuesto a escuchar. Emma sintió que sus fuerzas se agotaban justo cuando alcanzó el umbral. Tocó la puerta con la frente, exhalando un suspiro que era mitad llanto, mitad alivio. La puerta se abrió de inmediato. Elizabeth, con su delantal aún puesto y el cabello recogido con prisa, observó a Emma con una mezcla de horror y sorpresa. La niña estaba cubierta de hollín, sudor y lágrimas, y en sus brazos los gemelos lloraban de hambre y miedo. Elizabeth no hizo preguntas. Extendió los brazos y tomó a los bebés mientras guiaba a Emma hacia el interior. La casa olía a té de hierbas y a pan recién horneado, un contraste casi cruel con el aire quemado que Emma llevaba en la piel. Elizabeth colocó a los gemelos sobre una manta en el suelo y los examinó con la delicadeza de quien sabe que la vida puede ser frágil como el cristal. Preparó agua, encendió un fuego suave, mezcló una fórmula improvisada para alimentarlos y comprobó que no tuvieran quemaduras graves. Solo cuando ambos empezaron a calmar sus sollozos, Elizabeth se volvió hacia Emma. La niña habló entrecortadamente, con palabras atropelladas por el cansancio y el miedo. Contó el incendio, el llanto que la llevó hacia la habitación ardiente, el peso de los gemelos en sus brazos y finalmente la presión de los hombres que querían llevárselos. Elizabeth la escuchó en silencio, con el ceño fruncido y una expresión que oscilaba entre angustia y rabia contenida. Conocía demasiado bien el tipo de decisiones que tomaba el ejército en estos casos. Había visto informes, había leído entre líneas y sabía que aquellos que eran considerados riesgo rara vez sobrevivían a la indiferencia burocrática. Cuando Emma terminó su relato, Elizabeth tomó aire y la observó con una mirada profunda. No como a una niña, sino como a alguien que acababa de asumir un peso imposible. «Ya no puedes volver», dijo con firmeza. «No mientras quieran quitártelos». Para Elizabeth, ocultar a Emma y a los bebés no era una simple infracción, sino un acto que desafiaba el sentido de justicia que el mundo había olvidado. Así comenzó una vida clandestina en aquella casa pequeña, rodeada de colinas y silencio. Cerraron las cortinas, bajaron las lámparas por las noches y evitaban hacer ruido innecesario. Los días estaban llenos de susurros, pasos suaves y cuidados constantes. Elizabeth se dedicó a enseñar a Emma todo lo que sabía sobre el cuidado de los recién nacidos. Cómo sostenerlos para que no se sintieran inseguros. Cómo reconocer una fiebre antes de que fuera demasiado tarde. Cómo calmarlos cuando su llanto indicaba dolor o hambre. Emma aprendía con devoción, sintiendo que cada nueva habilidad reforzaba el vínculo que la unía a los bebés. Fue entonces cuando decidió darles nombres. No conocía los que sus padres les habrían puesto, pero quería que no fueran simplemente los gemelos. El mayor, más tranquilo y observador, se convirtió en Luke. El menor, inquieto y ruidoso, en Ezra. Sus nombres eran sencillos, pero Emma los pronunció con una ternura que revelaba cuánto significaban para ella. Mientras dentro de la casa la vida se reorganizaba en torno a las necesidades de los bebés, afuera el mundo se volvía cada vez más tenso. La desaparición de Emma y los gemelos provocó rumores que crecían como maleza.
Mark Crowe alimentaba las sospechas, afirmando que aquello confirmaba un complot indígena para infiltrarse en el pueblo. Otros habitantes, temerosos y resentidos, empezaron a patrullar de noche. Había miedo en el aire, un miedo que se extendía en todas direcciones, buscando a quién culpar. Al mismo tiempo, en los rincones más apartados del valle, las noticias viajaban por caminos que los blancos rara vez veían. 3 guerreros apaches habían sido vistos haciendo preguntas discretas en los límites del pueblo. No buscaban pelea, buscaban información. Uno de ellos era un hombre de rostro cansado y mirada profunda. Wesley, el padre de los gemelos. Desde la muerte de su esposa, había cargado con la culpa de no poder proteger a sus hijos en medio del éxodo forzado del pueblo apache. Había tomado la decisión más dolorosa de su vida al dejarlos al cuidado del orfanato, acompañado solo por una bolsa de monedas de oro y una súplica desesperada. Esperaba volver por ellos cuando la tormenta pasara, pero la tormenta nunca pasó. En su lugar, encontró rumores de un incendio, de una niña que había sacado a 2 bebés de entre las llamas y de un pueblo que los consideraba una amenaza. Wesley comenzó a seguir las huellas con una mezcla de ansiedad y esperanza. Con la ayuda de comerciantes que no temían negociar con los apaches, descubrió que una mujer blanca, conocida por su compasión, podría estar albergando a los niños. Así, una noche sin luna, acompañado por 2 compañeros de su tribu, se acercó a la casa de Elizabeth. No sabían que los hombres de Crowe los habían estado vigilando, intuyendo que los apaches intentarían recuperar a los gemelos. Sin que Wesley lo notara, un grupo de colonos armados comenzó a seguirlos, manteniéndose en las sombras. En el interior de la casa, la tensión de los días pasados pesaba sobre los hombros de Emma. Luke y Ezra dormían juntos en una manta cerca del fuego. Sus respiraciones acompasadas eran el único sonido tranquilo en la habitación. Emma, sentada en el suelo, los observaba mientras Elizabeth hilaba palabras sobre cómo, a veces, en la vida había que tomar decisiones sin garantía de que fueran las correctas, pero sabiendo que eran necesarias. La niña escuchaba, intentando absorber cada enseñanza, aunque su mente volvía una y otra vez al temor de que todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Fue entonces cuando Elizabeth notó un movimiento en la ventana. Su corazón dio un vuelco. Se acercó lentamente, con la lámpara en la mano, y vio siluetas acercándose a la puerta. Antes de que pudiera decir nada, llamaron suavemente. Un golpe tenue, casi respetuoso, que no encajaba con la brusquedad de un registro militar. Elizabeth respiró hondo, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros y decidió abrir. Cuando vio a los 3 hombres apaches en el umbral, comprendió de inmediato quiénes eran y qué buscaban. Y no imaginó que, escondidos entre la oscuridad exterior, varios hombres armados los observaban, esperando el momento justo para intervenir, convencidos de que aquella casa estaba a punto de convertirse en el escenario de una traición. La puerta se abrió con un crujido leve, como si incluso la madera temiera quebrar el silencio tenso de la noche. Elizabeth sostuvo el farol con firmeza, mientras sus ojos intentaban descifrar los rostros de los hombres que aguardaban fuera. El aire frío se coló en la casa junto con la sensación inmediata de que algo muy importante estaba a punto de revelarse. Los 3 apaches permanecían inmóviles en el umbral. Sus rostros eran sombras cinceladas por la luna, y sus miradas, profundas y solemnes, se movían con cautela, conscientes de que estaban en territorio donde cada paso podía costarles la vida. El hombre que se encontraba al frente dio un único paso hacia adelante. No necesitó identificarse. Elizabeth supo en el instante en que se cruzó con su mirada que aquel era el padre de los gemelos. Había en sus ojos un sufrimiento tan hondo, tan íntimo, que por un momento olvidó la amenaza que podía representar su presencia. Sin pronunciar una sola palabra, Elizabeth abrió más la puerta y los invitó a entrar. Sabía que estaba arriesgando todo con aquel gesto, pero también sabía que, si no lo hacía, condenaría a Emma y a los bebés a un peligro todavía mayor. Dentro de la casa, Emma observó la escena con el corazón golpeándole las sienes. Se levantó instintivamente, acercándose a Luke y Ezra, que dormían bajo la manta. Elizabeth cerró la puerta tras los visitantes, y el silencio se volvió más denso, como si la estancia entera contuviera el aliento.
El hombre principal, Wesley, avanzó hacia la manta con pasos lentos, con el cuerpo tenso pero las manos abiertas. Cada movimiento hablaba de una mezcla de temor, respeto y desprotección. Cuando llegó junto a los bebés, se arrodilló despacio. La luz del farol reveló un temblor en su mentón. Wesley extendió una mano hacia la mejilla del mayor, rozando la piel suave con la reverencia de quien toca un milagro. Reconoció la pequeña marca detrás de la oreja, esa que solo un padre que ha velado noches enteras conocería. Luego escuchó el sonido breve, casi imperceptible, que hacía Ezra cuando estaba satisfecho. El hombre cerró los ojos y un suspiro profundo escapó de su pecho. Un suspiro lleno de alivio, de dolor contenido, de amor que había sido obligado a ocultarse demasiado tiempo. Emma no sabía qué sentir. Durante días había sido ella quien había cuidado a los gemelos, quien los había alimentado, calmado, cargado hasta casi desfallecer. Una parte de ella sintió un pinchazo de celos infantiles, como si los bebés pudieran desvanecerse de sus brazos hacia una vida que ya no la incluiría. Pero también sintió algo más profundo y extraño, una sensación de reconocimiento. El hombre que estaba arrodillado frente a ellos no era un intruso. Era alguien que había sufrido tanto como ella, alguien que había perdido y había luchado por proteger a quienes amaba. La expresión de Wesley hizo que Emma comprendiera que, pese a todo, los bebés ya habían tenido un hogar antes de llegar al orfanato, aunque ese hogar hubiese sido destruido por la violencia de un mundo dividido. Elizabeth, intentando no interrumpir aquel momento íntimo, se mantuvo a cierta distancia, pero sus ojos se movían hacia las ventanas. Sabía que los habían estado vigilando. Sabía que la presencia de los apaches en su casa no podía pasar desapercibida. Y su intuición se confirmó en el instante en que escuchó el inconfundible sonido de pasos secos sobre la tierra exterior. Miró a Emma, luego a Wesley, y su rostro perdió el poco color que aún conservaba. La niña también lo oyó. Un murmullo lejano, el roce de botas en la oscuridad, ese ritmo que solo tienen los hombres, que se mueven preparados para atacar. El corazón de Emma se aceleró con fuerza. Tomó a los bebés en brazos por puro reflejo, como si el simple contacto pudiera protegerlos de lo que estaba a punto de suceder. La puerta reventó de golpe antes de que nadie pudiera reaccionar. Entraron 4 hombres armados, seguidos de otros 2, y detrás de ellos, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos por una mezcla de rabia y determinación, estaba Mark Crowe. El interior de la casa, que hasta un instante antes había estado cargado de un silencio emocional, se llenó de ruido, movimiento y una tensión abrasadora. Los soldados alzaron sus rifles, apuntando sin ocultar su intención. Wesley se puso de pie con un salto, interponiéndose entre las armas y sus hijos. Sus compañeros hicieron lo mismo, tensando las manos cerca de los cinturones donde colgaban cuchillos, aunque sabían que cualquier intento de resistencia sería un suicidio. Emma retrocedió unos pasos, abrazando a los gemelos con los ojos bien abiertos, intentando comprender cómo había llegado la situación a un punto tan extremo. Crowe avanzó unos pasos más, observando a todos en silencio antes de hablar. Sus palabras resonaron en la pequeña estancia con un tono duro, casi acusador. Habló de traición, de peligro, de cómo lo que estaba viendo confirmaba todo lo que había advertido al pueblo. Sus ojos se detuvieron en Emma por un instante, pero no con la compasión que había mostrado el día del incendio. Esta vez la veía como parte del problema. Elizabeth intentó intervenir, pero la voz de Crowe la ahogó antes de que pudiera completar una frase. Era evidente que él no había venido a escuchar razones, sino a ejecutar un castigo que él consideraba justo y necesario. Pero la casa de Elizabeth no era un lugar donde las injusticias pasaran sin respuesta. La mujer dio un paso al frente, interponiéndose entre los hombres armados y la niña. Tenía el rostro firme, la mirada decidida y un temblor contenido que solo quien ama profundamente puede mostrar. En ese instante, comprendió que la única arma que tenía no era un cuchillo ni una pistola, ni siquiera la autoridad moral de su profesión, sino la verdad. Una verdad que había callado durante años, que había guardado como un secreto doloroso y que ahora se revelaba como el único puente posible entre la vida y la muerte de quienes estaban en aquella habitación. Elizabeth alzó la voz. No fue un grito, pero sí lo suficientemente fuerte como para obligar a todos a detenerse.
Mark Crowe giró hacia ella con impaciencia, pero algo en su postura reveló que estaba dispuesto a escuchar, aunque solo fuera para confirmar la sospecha de una mentira. Elizabeth comenzó su relato con calma, explicando que años atrás, una joven apache llegó a su casa en condiciones terribles, embarazada y al borde de la muerte. Contó cómo había intentado salvarla, cómo había sujetado su mano mientras la vida se escapaba de su cuerpo tras el parto, cómo aquella mujer había murmurando algunas palabras en su lengua que Elizabeth no había entendido, pero cuya emoción había sentido profundamente. Dejó claro que el bebé que había nacido aquella noche no había sido reclamado por nadie. El padre, un hombre blanco, jamás regresó. Y ese bebé, abandonado a la crueldad de las circunstancias, había sido llevado al orfanato para que tuviera una oportunidad en la vida. Emma sintió que el mundo se detenía a su alrededor cuando Elizabeth la señaló suavemente como la niña de aquella historia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no de miedo, sino de una conmoción tan profunda que por un momento dejó de sentir el peso de los bebés en sus brazos. La habitación se llenó de un murmullo ahogado. Los soldados intercambiaron miradas confundidos. Los apaches dirigieron sus ojos hacia Emma con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Crowe abrió la boca, pero no dijo nada. La revelación había sido un golpe directo a sus certezas. Elizabeth continuó, aclarando que había conservado las anotaciones médicas de aquel día. La prenda inusual de la madre, la marca única que tenía la niña en la oreja, el mechón oscuro entre su pelo claro, y esa peculiaridad en su sonrisa que solo aparecía en el lado izquierdo de su rostro. Emma, con los ojos muy abiertos, tocó con los dedos temblorosos la pequeña marca detrás de su oreja, como si necesitara confirmarla por sí misma. No sabía cómo sentirse. Durante toda su vida se había sentido distinta, como si su alma hubiese estado suspendida entre dos mitades que nunca terminaban de encajar. Ahora entendía por qué. Era hija de dos mundos, de dos historias que no habían sabido coexistir, y allí, frente a ella, estaba Wesley, el hermano de su madre, que la miraba como si de repente la viera bajo una nueva luz. Los bebés que sostenía no eran solo niños bajo su protección, eran su sangre, su familia. La revelación cayó sobre Mark Crowe como un jarro de agua helada. Aquel hombre, que había construido su identidad entera alrededor del rencor hacia los apaches, se vio obligado a enfrentarse a una verdad que lo hacía vacilar. Emma, a quien había visto correr por el pueblo, ayudar en tareas, sonreír tímidamente a los adultos, no era completamente de los suyos, y sin embargo, había arriesgado su vida para salvar a dos niños que, según su lógica, representaban al enemigo. Esta contradicción abría una grieta en sus convicciones, una grieta que no podía ignorar aunque quisiera. El silencio que siguió fue casi insoportable. Las armas seguían levantadas, pero ya no con la misma certeza. Elizabeth tomó aire y comenzó a hablar de nuevo, esta vez no para revelar un secreto, sino para suplicar una reflexión. Explicó que si seguían actuando con violencia, los niños serían los primeros en sufrir, que ninguna causa justificaba sacrificar vidas inocentes, que quizás había llegado el momento de detener la espiral de odio que había consumido a ambas comunidades durante demasiado tiempo. Sus palabras, aunque sencillas, tenían el peso de quien ha visto demasiado dolor para continuar callando. Wesley dio un paso hacia adelante, mirando directamente a Crowe. No habló de venganza ni de justicia, sino de su deseo de criar a sus hijos en un mundo donde no tuvieran que huir ni esconderse. Mark Crowe respiró hondo, mirando a los bebés, luego a Emma, luego a Elizabeth. Su rostro reflejaba una tormenta interna, una lucha entre el deseo de proteger su pueblo como creía correcto y la evidencia rotunda de que seguir con aquella persecución solo alimentaría más tragedias. Finalmente bajó la mirada y ordenó a sus hombres que bajaran las armas. No era una rendición, era una pausa, una suspensión del odio que, por primera vez en mucho tiempo, dejaba espacio para el pensamiento. Las armas descendieron lentamente. El aire pareció volverse más ligero, aunque nadie se atrevió a moverse. Elizabeth, que había sostenido la respiración sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro. Emma sintió que sus rodillas temblaban. Wesley inclinó la cabeza en señal de respeto, agradecido, aunque sabía que la paz no sería duradera sin un acuerdo formal.
Así comenzó una discusión tensa y llena de cautela, donde por fin ambas partes hablaron no desde la furia, sino desde la necesidad. Conversaron sobre la violencia constante, sobre las pérdidas que ambos lados habían sufrido, sobre cómo cualquier chispa, un fuego accidental, un ataque aislado, un malentendido, podía incendiar de nuevo el valle entero. Hablaron de los niños, de los huérfanos, de los futuros que estaban en riesgo. Con el paso de los minutos surgió una propuesta inicial, un alto al fuego temporal, un acuerdo breve, apenas de unos días, suficiente para que cada comunidad pudiera explicarle a la suya lo ocurrido, para que los extremistas fueran contenidos, para que una conversación real pudiera comenzar sin el peso inmediato de la sangre reciente. No era mucho, pero era un comienzo, y era más de lo que Red Rock Crossing había visto en años. El pacto se selló en aquella pequeña casa, no con documentos ni ceremonias, sino con una mezcla de recelo y esperanza. Al salir, los hombres de Crow miraron a Wesley con desconfianza, pero sin el odio absoluto de antes. Crow mismo lanzó una última mirada a Emma, una mirada compleja, difícil de descifrar, quizá una disculpa silenciosa, quizá una advertencia. Wesley, antes de marcharse, se detuvo cerca de Emma. No la tocó, pero inclinó levemente la cabeza, como quien reconoce a un igual. Ella lo miró sin saber qué decir. Había descubierto tanto sobre sí misma en tan pocos minutos que sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Y sin embargo, al mirar a los bebés, supo que no tendría tiempo para detenerse. Su historia se había entrelazado con la de ellos de una manera irrevocable. Cuando la puerta se cerró tras el último visitante, Elizabeth dejó caer los hombros y se apoyó en la pared, agotada. Emma se acercó a ella en silencio, sintiendo la necesidad de un abrazo que nunca pidió. La mujer la atrajo hacia sí y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Afuera los hombres se dispersaban y con ellos se alejaba, al menos por momentos, la amenaza inmediata. Pero lo que había nacido aquella noche no era simplemente un acuerdo temporario. Era la primera chispa de un cambio que, aunque frágil como el cristal, tenía la posibilidad de transformar sus vidas. Esa noche, Red Rock Crossing no ardió. Esa noche, pese al miedo, pese al dolor, pese a las heridas del pasado, ocurrió algo que casi se había olvidado en el valle. Dos mundos hablaron antes de matarse. Y en el centro de todo, una niña que solo quería salvar dos vidas había iniciado un camino que nadie había imaginado posible. El amanecer que siguió a aquella noche cargada de tensiones llegó con un silencio extraño, como si también el valle contuviera la respiración, esperando descubrir si lo acontecido en la pequeña casa de Elizabeth había sido un simple paréntesis o el inicio de algo distinto. Las montañas, que tanto habían sido testigo de violencia y desconfianza, parecían observar el pueblo con una quietud expectante. Cuando los primeros habitantes de Red Rock Crossing salieron al exterior, la noticia ya había empezado a correr de boca en boca. Los apaches y los colonos no se habían matado durante el encuentro nocturno. No se habían perseguido. No se habían disparado mutuamente. Habían hablado. Y aquel hecho, insólito en sí mismo, era suficiente para sembrar murmuraciones sorprendidas entre unos y otros. En el lugar donde días atrás se alzaba el orfanato, solo quedaban cenizas, fragmentos de vigas ennegrecidas y el olor persistente del hollín. Sin embargo, ese mismo sitio se había transformado en el punto de encuentro para el primer intento de conciliación entre dos mundos enfrentados desde hacía generaciones. Ese día, tanto los colonos como un pequeño grupo de apaches se reunieron frente a las ruinas, con el aire tenso de quienes saben que cualquier palabra maldicha podría derrumbar aquello que, con gran dificultad, se había empezado a construir durante la reunión de la noche anterior. Emma, que desde temprano llevaba a Luke y Ezra en brazos, caminó junto a Elizabeth hacia aquel lugar. Aún no terminaba de asimilar todo lo que había revelado la mujer sobre su origen, ni su parentesco inesperado con los gemelos. Sentía que su vida había dado un giro tan profundo que era como si hubiera atravesado dos incendios en una misma semana, uno visible y destructivo, otro interno y silencioso, pero igual de transformador. Cuando llegó al lugar de la reunión, vio que Mark Crow estaba allí, serio y distante, con las manos cruzadas a la espalda. Ya no tenía la mirada encendida de odio que había mostrado días atrás. En su lugar había algo más complejo.
Quizá resignación, quizá reflexión. Cerca de él, otros colonos observaban con preocupación cómo los apaches se acercaban, algunos sosteniendo lanzas ceremoniales sin ánimo de intimidación, otros con las manos vacías para mostrar que no buscaban pelea. Wesley marchaba al frente, con la postura de un hombre que ha decidido enfrentar el destino, aunque no tenga garantías de que lo vaya a favorecer. Sus ojos buscaron a Emma apenas llegó, y la niña sintió que la recorría una extraña calidez. No habló, pero su presencia le bastó para entender que él la veía como parte de algo mayor que cualquier conflicto. La reunión comenzó con vacilaciones. Nadie sabía bien cómo iniciar. Los colonos observaban a los apaches con recelo, y los apaches devolvían esa cautela, conscientes de que cada palabra llevaba el peso de una historia manchada de sangre. Pero fue nuevamente Elizabeth quien dio el primer paso. Con la serenidad que la caracterizaba, habló de lo ocurrido en su casa, sin adornos ni exageraciones. Explicó que no había hecho nada heroico, sino que había actuado desde la humanidad que debía regir la conducta de cualquier persona. A partir de su testimonio, surgió la idea de establecer un cese al fuego temporal. Al principio fue solo un concepto vago, algo casi teórico, pero conforme hablaban, ambos grupos comprendieron que, por primera vez, existía un motivo real para detenerse. Los apaches habían visto que los colonos no eran solo armas y hostilidad. Los colonos, por su parte, habían sido testigos de que los apaches no eran solo sombras amenazantes en las colinas. El eje de aquella conversación, sin que nadie lo dijera abiertamente, era la pequeña figura de Emma y la vida de los gemelos que había salvado. Su presencia era el recordatorio más poderoso de que las decisiones individuales podían alterar el curso de los acontecimientos. A lo largo de aquella mañana, se discutieron los términos del alto el fuego. Era una tregua limitada, imperfecta, llena de vacíos y desconfianzas, pero seguía siendo una tregua. Los apaches se comprometieron a no acercarse a los ranchos ni a los convoyes dentro de ciertos límites, mientras que los colonos acordaron frenar las expediciones punitivas que habían realizado, casi como costumbre. Ambos grupos aceptaron nombrar mediadores, personas que se reunirían con frecuencia para evaluar el cumplimiento del acuerdo y resolver incidentes antes de que se convirtieran en motivos de guerra. Fue un pacto sellado no con pompa ni celebración, sino con la seriedad de quienes saben que la paz verdadera no nace de un día para otro, sino de un esfuerzo continuo que requiere valentía, paciencia y, sobre todo, voluntad de cambiar. Con el pasar de las semanas, la tregua comenzó a transformar lentamente la vida diaria. Elizabeth acogió a Emma y a los gemelos, y su casa se convirtió en un punto intermedio entre dos mundos. A veces, colonos acudían para pedir un consejo médico o llevar algún alimento. En otras ocasiones, Wesley llegaba solo o acompañado por uno de sus hombres, cargando ofrendas humildes, pieles curtidas, medicinas de plantas, juguetes tallados en madera para Luke y Ezra. Cada visita era una prueba de confianza, una pequeña conquista en un territorio sembrado de sospechas. Emma observaba esos encuentros con fascinación y extrañeza. Ver a colonos y apaches hablando bajo el mismo techo, compartiendo silencios o incluso intercambiando algunos gestos de cortesía, le parecía algo casi mágico. Era como asistir a la reconstrucción de un puente que durante años había quedado reducido a escombros. Luke y Ezra, ajenos a la complejidad del mundo que los rodeaba, crecían rodeados de voces distintas, y su risa se volvía cada vez más frecuente. Para Emma, cuidar de ellos se convirtió en una parte inseparable de su existencia. Si al principio lo había hecho por impulso, con la urgencia de salvar dos vidas inocentes, ahora lo hacía movida por un sentimiento más profundo. Un vínculo irrompible, nacido de la sangre y fortalecido por la elección. Wesley, por su parte, nunca llegó con prisas ni exigencias. Cuando visitaba la casa de Elizabeth, pasaba largos ratos sentado junto a los gemelos, contándoles historias en su lengua materna, narraciones impregnadas de sabiduría ancestral. Emma no entendía todas las palabras, pero empezó a captar el ritmo y la cadencia del idioma. Wesley, al notar su interés, le enseñó algunas frases y le explicó el significado de ciertos sonidos. La niña le escuchaba con dedicación, sintiendo que en esas palabras había un eco de la mujer que había sido su madre. Una mujer a la que nunca conoció,
pero a la que empezaba a reconstruir a través de los recuerdos de su hermano. Elizabeth observaba estos momentos con una sonrisa tranquila. Sabía que Emma estaba descubriendo una parte de sí misma que había permanecido oculta bajo las sombras del desconocimiento. Mientras tanto, la hermana Agnes, profundamente afectada por su propio silencio y las consecuencias que había tenido, dedicó su energía a reconstruir el orfanato. No solo físicamente, sino también moralmente. Su transformación fue evidente. Ya no hablaba de proteger a los niños ocultando información, sino de darles un hogar donde su historia, su cultura y su identidad fueran respetadas. Con ayuda de voluntarios del pueblo y algunos apaches que deseaban mostrar su buena voluntad, comenzaron a levantar nuevas paredes donde antes solo había ruinas. Aquella reconstrucción fue, en muchos sentidos, un símbolo de lo que empezaba a gestarse en el valle. Sin embargo, no todo era armonía. A pesar de la tregua, hubo incidentes que pusieron a prueba la fragilidad del acuerdo. Un colono nervioso disparó contra un joven apache que cazaba ciervos cerca del río. Días después, desaparecieron algunas cabezas de ganado fuera del perímetro pactado, y muchos colonos culparon de inmediato a los apaches. En otro tiempo, estos hechos habrían desatado represalias violentas, pero gracias a los mediadores, ambos grupos se reunieron y analizaron cada caso. Se descubrió que el colono había actuado movido por el pánico, creyendo que era un ataque. En cuanto al ganado, se encontró más tarde que había sido arrastrado por coyotes hacia otro valle. Estos diálogos, aunque tensos y llenos de sospechas, evitaron que la tregua se rompiera. La confianza no se construía de golpe, sino a través de una cadena de pequeños actos que, una vez sumados, comenzaban a formar un todo significativo. Emma, desde su lugar, vivía estos cambios como si caminara sobre una cuerda tensa. Sentía en su interior una mezcla de esperanza y temor, como si cada día trajera consigo un nuevo desafío. Pero también veía señales que la llenaban de optimismo. Niños colonos jugando con niños apaches durante las visitas a la casa de Elizabeth. Risas que no entendían de diferencias. Momentos en los que el pasado parecía alejarse para dar paso a algo nuevo. Con el paso de los meses, la tregua inicial se extendió. Llegó el día de reunirse nuevamente en el espacio del orfanato, ahora con paredes reconstruidas, ventanas nuevas y varias camas listas para recibir a los niños que pronto volverían. Esta vez, el ambiente era distinto. Aunque las tensiones seguían latentes, había un aire de posibilidad que antes no existía. Los colonos llegaron con la espalda un poco menos rígida, los apaches con la mirada menos desconfiada. En medio del grupo, Emma caminaba con Luke y Ezra, tomados de sus manos pequeñas. Aquella reunión tenía otro significado profundo. Demostraba que la tregua no había sido un espejismo, sino un camino posible. Durante la asamblea se decidió no solo extender la tregua, sino fortalecerla. Ambos grupos acordaron crear un mercado neutral donde pudieran intercambiar bienes bajo la protección de ambas comunidades. También crearon un espacio de quejas, un lugar donde tanto colonos como apaches podrían acudir para solucionar disputas sin recurrir a la violencia. Era un experimento arriesgado, pero necesario. Al final de la reunión, cuando todos comenzaron a dispersarse, Emma se quedó un instante observando el nuevo edificio del orfanato. Donde antes había fuego, ahora había ventanas que reflejaban la luz del sol. Donde antes había cenizas, ahora corrían niños. Sus ojos se llenaron de una emoción suave e indescriptible. Wesley se acercó y colocó una mano cálida en su hombro. Elizabeth, desde la distancia, la miraba con un orgullo silencioso. La hermana Agnes, con las manos unidas sobre su pecho, murmuraba una oración, no de arrepentimiento, sino de gratitud. Aquella tarde, mientras Luke y Ezra perseguían luciérnagas en el jardín del orfanato, Emma se sentó en el césped y los observó con una sonrisa. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo. No sabía qué le depararía el futuro, pero comprendía que la historia que había comenzado con un incendio no había terminado en las cenizas. Había renacido en la risa de los niños, en las miradas que empezaban a cruzarse sin odio, en los pasos tentativos de dos pueblos que aprendían a coexistir. Y mientras contemplaba a los gemelos, comprendió que, aunque el mundo seguía siendo imperfecto, ella había cambiado su curso con un solo acto de valentía. Era una verdad que le daba fuerza, una verdad que, de algún modo,
la acompañaría para siempre. Si esta historia te conmovió, no te pierdas las siguientes. Haz clic en suscribirte, activa las notificaciones y mira otros videos del canal. Ya te están esperando nuevos giros. Comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Esto ayuda a hacer crecer el canal y a publicar nuevas historias.